Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Tengo el gusto de estar hoy con Tamara Perelmutter, que ahora se va a presentar y que la convocamos en este ciclo que estamos haciendo en la materia Estado y Derecho para ver el modo en que se van modificando las regulaciones de la vida social en distintos aspectos de la vida a partir del DNU de diciembre de 2023 que firmó el presidente Milei. Tamara ahora nos va a contar, trabaja todo el tema vinculado a soberanía alimentaria y la convocamos especialmente para que nos cuente de qué modo el DNU afecta la soberanía alimentaria. Bueno, primero, Tamara, muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias, Nicolás, y bueno, saludar a todos y todas quienes estén ahí escuchando este video. Espero, bueno, poder aportar algo al debate. Mi nombre es Tamara Perlmutter, soy licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. En este momento soy investigadora del Centro de Investigación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, CIPAF, del INTA. Y además, bueno, coordino un grupo de investigación que se llama GEPAL, Grupo de Investigación de Ecología Política desde América Latina, que está enmarcado en el IALC, el Instituto de Investigación de las Facultades Sociales. Y bueno, soy docente de la carrera de Ciencia Política, estoy a cargo de un seminario de investigación sobre ecología política y además soy docente de sociología rural en la carrera de Sociología. Bueno, un poco teniendo en cuenta, digamos, todas estas múltiples inserciones y demás, es que hace mucho tiempo que vengo trabajando cuestiones vinculadas con transformaciones agrarias en la Argentina y, bueno, y cómo esto se vincula con la cuestión de la soberanía alimentaria. Específicamente, digamos, yo centré mis intervenciones en la cuestión de las semillas, pero, digamos, eso en relación con otras múltiples y muchas discusiones, y cómo también esto afecta específicamente al sector que, digamos, con el que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es el de la agricultura familiar, campesina e indígena. Bueno, y qué respuestas se vienen dando de las organizaciones del sector a estas transformaciones. Un poco a partir de la propuesta de Nicolás, bueno, elegí pensar en básicamente dos grandes eh, eh, situaciones, digamos, que están expresas en el DNU que hoy está vigente y que de alguna manera tocan el corazón de la discusión de la soberanía alimentaria. Un poco para enmarcar la discusión, la soberanía alimentaria está definida como el derecho de cada pueblo y cada país a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y eficiente para toda la población. Si bien es un concepto que hoy es muy utilizado tanto por los estados como por los organismos internacionales, digo, la FAO, después de mucho tiempo incorporó, además del concepto de seguridad alimentaria, también el de soberanía alimentaria, es importante marcar que el concepto de soberanía alimentaria está enraizado en las luchas campesinas e indígenas y fue construido a mediados de los 90 por la Vía Campesina. La Vía Campesina es una organización global que articula a movimientos campesinos, indígenas, de pescadores y pescadoras, de pequeños productores y ganaderos de todo el mundo. Bueno, en el marco, digamos, de la avanzada del neoliberalismo en la década del 90 y cuando ya se empezaban a hacer evidentes las implicancias que el neoliberalismo, que la desregulación, que la financiarización de la economía estaba teniendo en el agro, es que surge esta propuesta, que originalmente es una propuesta política, que es la de la soberanía alimentaria, y después esto, digamos, empieza a ser tomado también por, como dije antes, bueno, por la academia, pero también por los estados y por los organismos. Hay algunos elementos que es imposible no mirar cuando uno mira la cuestión de la soberanía alimentaria, porque tiene que ver con la producción de alimentos, que es básicamente la tierra, el agua y las semillas. O sea, son tres elementos que son pensados de manera conjunta. Y en el caso de Argentina, digamos, una de las cosas que es importante marcar es que
desde hace mucho tiempo venimos pensando, digamos, cómo se fueron dando las transformaciones agrarias en el largo plazo, pero sobre todo muy aceleradas a partir de la década del 90, digamos, con digamos, lo que nosotros, digamos, caracterizamos como el modelo de los agronegocios, que no es otra cosa que el neoliberalismo aplicado al agro, eh, y donde un país, que es uno de los principales, digamos, un país históricamente, digamos, gran productor de alimentos, bueno, digamos, ¿qué pasa con un país que teóricamente tiene, digamos, las mejores condiciones para producir alimentos y sin embargo las cifras de hambre y de pobreza crecen, digamos, de manera abismal? Bueno, ahí, digamos, no hay una sola explicación para esto, pero desde nuestros grupos de investigación hace tiempo que venimos pensando un poco esto. Y ahí se suma, digamos, un elemento que es estructural en la cuestión agroalimentaria argentina, que es el tema de la tierra y el problema de, digamos, que venimos hace mucho tiempo caracterizando como de concentración de la tierra. Recordemos que Argentina no tuvo reforma agraria, como sí muchos países de América Latina, entonces tiene digamos, un problema muy histórico en relación a la concentración de la tierra, sí tuvo algunas leyes y algunas políticas de colonización en algunos momentos, pero nunca hubo una política integral de pensar qué pasa con la cuestión de la tierra en la Argentina. Y esto hace que los datos del último censo, y los voy a leer textuales porque me parece que son muy elocuentes, arrojaron que el 1,8% de las tierras, que son 2.473, concentra el 36,4% de la tierra. Y en el otro extremo, digamos, las tierras más pequeñas, las de menos de 100 hectáreas, representan el 54,6% del total de las explotaciones agropecuarias. Digo, para decirlo en simple, el 1% de las explotaciones controla el 36% de la tierra, mientras que el 55% de las tierras, las más pequeñas, tienen solo el 2% de la tierra, ¿no? Como para tener una dimensión con datos muy actualizados de cómo, digamos, y si uno además mira, digamos, en la línea histórica, digamos, comparando distintos censos, lo que uno ve es que si hay algo, digamos, que fue pasando en la Argentina es que la cuestión de la tierra no solo no se resuelve, sino que se agrava. Entonces, bueno, traigo este tema de la tierra porque efectivamente es uno de los temas que son tocados por el DNU. A partir de toda esta cuestión, en la década del 2000, digamos más específicamente en el 2011, se sancionó una ley que se conoció como la Ley de Tierras, pero que el nombre completo es Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de la tierra, que básicamente apuntó a establecer límites a la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. Por eso también se la conoce como Ley de Tierras o Ley de Extranjerización de la Tierra. Fue una ley que tuvo bastante debate, digamos, del cual muchos de nosotros y nosotras que tomamos estos temas participamos activamente de esta discusión. Y hay un poco lo que se le cuestionaba, digamos, por decirlo de alguna manera a la ley, era que abordaba un solo punto del problema, que es el de la extranjerización, pero que no se discutía el uso de esa tierra, digamos, para qué se utilizaba. Eso, digamos fue un debate bastante interesante, pero que no es el punto de la discusión acá, porque, bueno, la ley efectivamente se sancionó y fue, digamos, muy importante, digamos, la sanción de esta ley, básicamente porque le pone un tope a la posibilidad de que extranjeros puedan adquirir tierras en nuestro país. Ese tope es del 15%, digamos, no puede haber más de un 15% del territorio nacional en manos de extranjeros, y en ningún caso las personas de una misma nacionalidad extranjera podían superar o concentrar el 30% de ese 15%. Entonces, bueno, efectivamente, ante una problemática que es el aumento en la concentración de la tierra, pero que además algo que también se comenzó a visualizar con mucha fuerza es que cada vez más esa concentración venía de la mano de una extranjerización de esa tierra, digamos, de una compra de grandes cantidades de tierra en manos de extranjeros. Un caso muy conocido es el de Benetton en la Patagonia, por ejemplo, pero digo, no es el único. Bueno, esta ley
tenía, porque efectivamente es una de las leyes que hoy Estado tiene, digamos, esperemos que podamos revertir esa situación. Esa ley tiene como objetivo ponerle un freno a el avance de la extranjerización de la tierra. Bueno, este es uno de los puntos que aparecen en el DNU. El DNU deroga por completo la ley de tierras, o sea, la ley que tiene que ver con ponerle un límite a la extranjerización de la tierra. Eh, bueno, Discúlpame. entonces, sí, Sí, para que los estudiantes vayan como marcando puntos importantes. Actualmente, como el DNU está vigente, hasta tanto no sesione la Cámara de Diputados y decida eventualmente, digamos, digamos, terminar con el DNU, actualmente la ley de tierras está derogada. O sea, no está sí, vigente actualmente hoy sí. la ley de tierras. Digo, hay como momentos y momentos, porque en el medio hubo varios pedidos no me sale la De palabra, constitucionalidad. perdón. No, sí, digamos, hubo apelación a este artículo. Primero lo hicieron los excombatientes de Malvinas, fallaron a favor y después en contra. Bueno, a lo largo Sí, de todo este proceso, está judicializado el tema también. sí, este Exacto. capítulo tuvo varias idas y vueltas, Mm, efectivamente la derogación de esta ley. Pero está en el DNU, el DNU lo plantea, y mientras el DNU siga vigente, esta derogación de esta ley existe y está vigente. mm, Eh, Esto, por supuesto, plantea un montón de preguntas, digamos, sobre la situación. Eh, Obviamente, digamos, la gran hipótesis es que esto habilita la posibilidad de una mayor concentración en manos de grandes corporaciones extranjeras. Digo, les estamos diciendo básicamente vengan a llevarse, digamos, y adquirir más territorio de nuestro país. Y por supuesto esto va en detrimento de eh, las pequeñas y medianas producciones, la agricultura familiar campesina indígena, que ya de por sí tiene una situación muy complicada, digamos, porque el tema de la concentración de la tierra, digamos, es el gran problema, pero que, digamos, esto, digamos, tiene otras aristas, y por ejemplo, digamos, solo para tomar uno de los temas, hoy es, digamos, sabido que los grandes productores de verduras de nuestro país son los productores y productoras de la agricultura familiar que están en los cinturones verdes, en los territorios, en los periurbanos, lo que se conoce como los periurbanos de las grandes ciudades. En La Plata, en Mar del Plata, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, digamos, tienen grandes cinturones verdes. Bueno, la gran mayoría de estos productores y productoras, que en su gran mayoría además son, digamos, inmigrantes o hijos de inmigrantes bolivianos y bolivianas, tienen una situación muy complicada respecto de la tenencia de la tierra, digamos. La gran mayoría de ellos alquilan y entonces, bueno, están en una situación de mucha vulnerabilidad respecto de su producción, con lo que implica hoy, además, otro de los temas que también están en el DNU, que es la ley de alquileres. O sea, la desregulación de la ley de alquileres también impacta de manera directa en los que son los productores y productoras de verduras de nuestro país, por ejemplo. Digo, como para ir también viendo cómo hay otros de los artículos del DNU que tienen que ver un poco con la soberanía alimentaria y con, digamos, las múltiples problemáticas que hay en torno a la cuestión de la tierra en la Argentina, eh, que es un tema crucial, ¿no? Digamos, sin tierra no hay posibilidad de producir alimentos, básicamente. Eh, sí, perdón. Está silenciado. eh, Ahí, perdón, ahí está. No, te interrumpo un segundo. ¿Podrías explicarnos qué entendemos por agricultura familiar? Bien. Bueno, es un gran debate, digamos, que es la agricultura familiar. Justamente, digamos, ahora estamos pensando incluso un seminario específico para discutir un poco el concepto, pero básicamente la Nace agricultura la familiar, promoción del seminario. Decinos alguna sí, cosa obvio. para que después seguir leyendo o ir a asistir al seminario. Bien. No, durante mucho tiempo, digamos, en la Argentina en particular, se,
se tendió a pensar, digamos, a la producción dividida o más en función del tamaño, ¿no? Entonces estaban los grandes productores, los medianos productores, los pequeños productores, o el latifundio y el minifundio. Bueno, desde la década de los 80 90 hay una especie de transformación en esa mirada y donde se empieza a poner el foco no tanto en el tamaño de la producción, digamos, porque, digamos, no es lo que importa, digamos, a estos fines, sino en el tipo de abordaje de la producción, ¿no? Entonces la agricultura familiar en general está pensada agricultores y agricultores que fundamentalmente utilizan mano de obra familiar. Esto no significa que no, que eventualmente en algunos momentos de sus procesos productivos puedan contratar alguna, alguna mano de obra específica o que muchos de ellos también venden su mano de obra, digamos, y trabajan de otras cosas, pero la producción está, digamos, básicamente conformada por las familias que trabajan sobre eso. Digamos, esta es como la base, digamos, para pensar la agricultura familiar. Después, por eso digo que es un gran tema, porque en los últimos años se incorporó también esta cuestión de la agricultura familiar, que también puede ser campesina e indígena, digamos, hay distintos tipos de sujetos de agricultura familiar. En nuestro país hay una gran diversidad de productores y productoras de la agricultura familiar. Hoy los más conocidos quizás son los productores hortícolas, digamos, de los cinturones verdes, pero tenemos productores caprinos, productores ganaderos, digamos, digamos, de pequeña escala, digamos, de producción ganadera, pescadores artesanales, productores también de algunas producciones extensivas, pero que, digamos, producen no en grandes escalas, sino en pequeña escala, entonces eso les permite tener una producción familiar. Y en el último tiempo, además, hay toda una preocupación, digamos, respecto de el tipo de producción que se hace. Entonces, hay como mucha vinculación hoy de la agricultura familiar con las transiciones agroecológicas, ¿no? Con empezar a pensar formas de producción que puedan ser eh, más amigables con el medio ambiente, con, digamos, sí, con menos utilización de agroquímicos, de fertilizantes, con una tendencia a no utilizarlos. Bueno, hay ahí como toda una discusión respecto de no solo la mano de obra, digamos, quienes producen y cómo producen, sino qué se produce, para dónde se produce, digamos. En general son producciones digamos, tienen, digamos, comercialización en los mercados concentradores, pero también hay nuevas formas de canales alternativos de comercialización, digamos, como las ferias, los bolsones, digamos, como hay ahí como una búsqueda por otras formas de comercializar que traten de romper con los intermediarios. Pero digo, en términos generales, podríamos decir que es esto, digamos, son producciones que fundamentalmente Y están ahora, sostenidas por la mano de obra familiar. no, y ahora entendemos un poco en este sentido por qué la concentración de la tierra le pega principalmente a este sector y por qué el DNU está afectando la calidad de vida y las condiciones de vida de este sector y de este tipo de producción, ¿no? Por supuesto, digamos, yo diría que los principales perjudicados son estos. Ahora, también es verdad, digamos, que eh, la ley de tierras profundiza la concentración de la tierra y, digamos, profundiza una situación que ya es muy compleja de un porcentaje importante, digamos, de productores y productoras de nuestro país, pero, de nuevo, digamos, lo que está en discusión además es eh, la, la cuestión también de la soberanía nacional, ¿no? Digamos, porque digamos, lo que desregula este DNU en relación a la tierra tiene que ver con la, la posibilidad de, digamos, de que haya mayor extranjerización de la tierra. O sea, como que me parece que hay que tomar un poco estas dos, digamos, dos grandes dimensiones. Digamos, la cuestión más específicamente, digamos, de la soberanía nacional y en relación a la cuestión más, digamos, de la estructuración del modelo agrario, bueno, afecta a todo el modelo, pero específicamente a la agricultura familiar, digamos, campesina e indígena, que son, digamos, quienes tienen una situación de mucha más vulnerabilidad en relación a la tenencia de la tierra. A ver, tratando de tomar cuestiones que vas mencionando para ver si estoy entendiendo.
en primer lugar, un cambio en cuestión del dominio de la tierra, ¿no? En este sentido, digamos, se habilita una mayor extranjerización y eso supondría, o siguiendo la tendencia que se viene dando, una concentración y extranjerización del dominio de la tierra, por un lado. Sí, Después está afectando directamente los intereses de un tipo de producción agrícola barra ganadera que de alguna manera viene resistiendo los modelos más latifundistas, no sé cómo llamarlo, digamos, más vinculados a la concentración y a la financiarización del modelo del agronegocio. sí, ¿Es correcto esto? Y perfecto. en un tercer lugar, eh, digamos, producto de estos efectos, estaría afectando la posibilidad que tenemos todos los argentinos y argentinas de alimentarnos, ¿no? Porque esto entiendo que podría encarecer la producción de alimentos porque estaría haciendo más difícil esta producción que está vinculada a la mesa de los argentinos, como se dice comúnmente. Exactamente, digamos. Hoy, digamos, yo al principio arrancaba diciendo que Argentina, no sé si, o sea, porque hay un dicho que dice Argentina produce alimento para millones de personas. Bueno, yo no estoy tan segura, digamos, que Argentina efectivamente produzca alimento, digamos. Tiene las posibilidades de hacerlo. Hoy, perdón, bueno, hoy Argentina está produciendo, voy a, hoy Argentina está produciendo en gran medida y fundamentalmente soja, que se utiliza para la exportación, para sobre todo alimentar chanchos en Europa, pero sobre todo en China. Eso es como la mayor producción hoy que tiene la Argentina. Entonces, bueno, yo esto de que produce alimento lo pondría un poco entre signos de pregunta. Pero sí, efectivamente, Argentina tiene, digamos, la capacidad, digamos, por la cuestión, digamos, del clima, de los suelos, incluso, digamos, del recurso humano, digamos, de la gente, digamos, con muchas capacidades para producir un montón de alimentos. Ahora, si uno mira, digamos, hacia atrás, lo que fue pasando, digamos, en los últimos 50 años, primero con la Revolución Verde, pero sobre todo, digamos, con lo que caracterizamos como los agronegocios, es que Argentina producía un montón de, digamos, de diversidad de alimentos, digamos, sobre todo en las zonas extrapampeanas, tenía una gran diversificación de producciones, y eso se fue perdiendo, digamos. Hoy Argentina no es un país extremadamente diverso, produce, digamos, y tiene un 60% más o menos de su superficie cultivada con soja. Entonces, eso hizo que, bueno, la tierra, digamos, que hoy se utiliza para soja, le fue ganando terreno a otras producciones, donde antes se producía, digamos, donde antes había ganadería, hoy hay soja, entonces la ganadería está en feedlots, digamos, en esos, como, cuadrados, digamos, de producción intensiva de ganadería, donde antes se producía otros cereales, hoy se produce soja, donde antes se producía algunas producciones regionales, digamos, en las provincias, hoy se produce soja. Entonces, bueno, efectivamente, digamos, hubo una transformación de ese modelo agrario en los últimos años, del agronegocio, que, bueno, eh, hace, digamos, que sea, digamos, mucho más dificultoso producir otro tipo de producciones, pero también consumir, digamos. Para nosotros, hoy, la mesa de los argentinos hoy está compuesta en gran medida por alimentos que son importados, que se podrían perfectamente producir en nuestro país, digamos, o que se producen, pero que nosotros los exportamos e importamos, digamos. Hay ahí como toda una dinámica. Bueno, todo esto, digamos, que ya, digamos, es parte, digamos, de las discusiones que venimos dando respecto del modelo agrario y sobre todo, digamos, de la cuestión alimentaria, digamos, y qué pasa con el precio de los alimentos. Bueno, el DNU tiene algunos elementos que vienen a profundizar eso. Uno es la ley de tierras. Y quiero avanzar en algunos otros que también tienen que ver con esto que vos mencionabas del precio de los alimentos, la calidad, digamos, la soberanía, digamos, la posibilidad de definir qué alimentarnos. Por otro lado,
deroga, además de la ley de tierras, diversas normativas que hasta ahora tenían digamos, como el objetivo de garantizar el abastecimiento interno, ¿no? Argentina ya viene teniendo un problema, digamos, desde la década del 90, con el decreto de regulación del 91, donde se desregularon, bueno, todas o muchos de los organismos que regulaban la producción agraria y que garantizaban precios sostén, ¿no? Recordemos, por si no nos acordamos, que Argentina tenía una Junta Nacional de Granos, una Junta Nacional de Carne, de azúcar, de yerba mate, de té, digamos, de todas las producciones, que tenían como objetivo justamente, bueno, garantizar precios sostén. Esto desapareció de un plumazo en el 91 con el decreto de regulación, o sea que, bueno, ya venimos con un modelo agroalimentario bastante desregulado. Bueno, en los últimos años se fueron, digamos, plasmando algunas resoluciones que lejos están, digamos, de digamos, ese andamiaje anterior, pero que de alguna manera se proponían garantizar cierto abastecimiento interno eh, bueno, y promover, digamos, que haya, digamos, más posibilidades para la agricultura familiar campesina e indígena, pero también para las pymes productoras de alimentos. Digamos, en nuestro país que digamos, si bien nuestro país es un país que también está muy concentrada la producción, digamos, agroalimentaria, bueno, también, digamos, tiene una producción importante, digamos, de pymes, aunque 20 empresas controlan el 80% de la producción y la comercialización de alimentos. Bueno, esto que voy a mencionar ahora, en realidad lo que hace es, bueno, hacer que esta concentración en la producción y en la comercialización de alimentos tienda a ser más grande. Por un lado, deroga la ley de góndolas. La ley de góndolas es una ley, la ley 27.547, que tiene como objetivo promover una mayor oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Y lo que hace es garantizarle a las pymes, las cooperativas y a los emprendimientos de la agricultura familiar y de la economía popular el acceso equitativo en el espacio de las góndolas. ¿Esto se cumplió del todo? No, digamos. La verdad es que nunca logramos que la ley de góndolas se aplicara en todos los supermercados. Pero efectivamente la ley existe y tiene ese objetivo, digamos, de que, digamos, que tender a desmonopolizar, por lo menos en el espacio de las góndolas, la concentración, digamos, de la producción de alimentos. Todos sabemos, ¿no?, que la multiplicidad de marcas que nosotros vemos en el supermercado en realidad no son tales, digamos, son las mismas empresas que tienen más de una marca. Bueno, la ley de góndola fue una ley que intentó, o intenta, digamos, esperemos que logremos revertir esta situación, que estas, digamos, cooperativas, pymes y la agricultura familiar y la economía popular que producen, porque efectivamente hay producción, digamos, de alimentos, lo que pasa es que, digamos, no hay espacio, digamos, está muy concentrada la comercialización. Entonces, la ley de góndolas apunta a eso. Bueno, el DNU deroga por completo la ley de góndolas, directamente. Eh, Después, otra ley, digamos, es la ley que también deroga el DNU, es la ley de abastecimiento, que es una ley, es una herramienta que tiene el Estado para evitar especulaciones en la cadena de producción, y permite al Estado sancionar a las empresas que suban el valor de los productos de manera injustificada. Bueno, también, derogado, digamos, totalmente desregulado. También deroga el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, también es un organismo que, de acuerdo a su propia definición, tiene el objetivo de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la nación. O sea, también, digamos, un observatorio que tiene como objetivo darle al Estado cierta posibilidad de participación en el monitoreo de los precios. Y la última, que también deroga de manera parcial, es la ley de compra nacional, digamos, que le otorga preferencia a las compras públicas a productos de fabricación nacional. Y además exige ciertos mecanismos de compensación local cuando los bienes y servicios son importados. Una ley que también, digamos, así como lo pensábamos con la tierra, digamos, buscó
bueno, ponerle cierto límite a la extranjerización. Bueno, la ley de compra nacional también, digamos, tiene como objetivo que en las compras que hace el Estado para escuelas, para hospitales, para las cárceles, digamos, para los organismos públicos, tenga que haber cierta prioridad a los alimentos de fabricación nacional y compensación cuando no lo haya. Esto además se articula con otras cuestiones que no están en el DNU, pero que el espíritu del DNU habilita, que es la apertura de las importaciones, ¿no? También, la apertura de las importaciones lo que hace es directamente perjudicar, digamos, a la agricultura familiar, ni hablar, digamos, pero también a las pymes y a las pequeñas empresas que producen alimentos en nuestro país, digamos, que, bueno, entre todo este combo, digamos, del DNU, sumado a la apertura de las importaciones, bueno, la situación se vuelve cada vez más compleja, digamos. Más compleja para cada una de estas empresas, más compleja para cada uno de estos productores y productoras, pero también más compleja para todos y todas, digamos. Porque efectivamente, digamos, lo que está en juego hoy es, primero, un país que hoy no está discutiendo en lo más mínimo, digamos, la soberanía alimentaria, ni siquiera la seguridad alimentaria, que es garantizar por lo menos disponibilidad de alimentos, eh, y que básicamente, bueno, está abriendo, digamos, para que, bueno, pueda entrar cualquier empresa extranjera, bueno, y competir, digamos, bajando, digamos, las condiciones para, digamos, quienes producen hoy en nuestro país. Y eso tiene efectos además en los precios de los alimentos, en la calidad de los alimentos, bueno, en todo lo que entendemos que tiene que ver con la soberanía alimentaria, digamos. Y por eso, digamos, quería traer un poco esta discusión de algunos elementos que están en el DNU, otros que no están en el DNU, pero que, bueno, esta lógica regulatoria habilita y permite, eh, y que, bueno, efectivamente, si uno además lo articula con las discusiones que se están dando con la ley bases, digamos que también, digamos, van un poco en ese sentido. Ni hablar la primera ley bases, digamos, que era, digamos, que tenía un montón de temas como, digamos, también avanzar sobre la ley de modificar la ley de bosques, la ley de glaciares, la ley del fuego, avanzar en la cuestión de la privatización de las semillas, digo, un montón de elementos que estaban en aquella ley, que bueno, fueron muy discutidos, que hoy no están en el proyecto actual, pero que efectivamente sabemos que son temas que van a volver a estar en agenda y que todo, digamos, mirado en su conjunto, bueno, tienen consecuencias directas sobre los alimentos que consumimos, que producimos y que consumimos, que producimos como país y que consumimos específicamente quienes somos fundamentalmente consumidores de alimentos. Bien, gracias, Tami. Por lo que decís, digamos, tomando en cuenta las políticas o, digamos, las medidas actualmente vigentes por el DNU, más las que están en el proyecto de ley actualmente en discusión en el Senado de la ley bases, más las que estuvieron en la primera versión que finalmente no se aprobó, lo que podemos decir, digamos, es que hay un proyecto muy coherente, ¿no? Muy coherente en toda la línea, digamos, que afecta sobre todo a los pequeños productores, ¿no? A esta agricultura familiar, campesina, indígena, como la denominaste, que, a ver si entiendo bien, corregime si estoy diciendo mal, que está de alguna manera estrechando la incorporación de Argentina como a este mercado financiero internacional de, digamos, de alimentar al ganado chino y de otros lugares. Eso extiende la frontera sojera, lo que vuelve más concentrada la tierra, extranjerizada y encarece, digamos, las tierras para otro tipo de producciones, ¿no? Para estas producciones más pequeñas, regionales. Y después, saliendo del lado de la producción, yendo digamos, a nosotros y nosotras en tanto consumidores, bueno, se nos quitan las pequeñas herramientas que no siempre funcionaban, también hay que decirlo, ¿no? Como la ley de góndola, la ley de abastecimiento, el compre nacional, que limitan, digamos,
las pequeñas barreras que tenían ese proceso que ya estaba en marcha, ¿no? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Mejor resumido imposible. No, sí, sí, efectivamente, digamos, el DNU, la ley bases y estas otras cuestiones un poco más eh, que están por fuera, pero que complementan un poco, tienen, digamos, un poco como objetivo y como consecuencia profundizar, digamos, mucho más este modelo, digamos, de que es concentrado, que es extranjerizado, transnacionalizado, de producción, de comercialización y de consumo de alimentos. eh, y además, digamos, coloca a la Argentina en un lugar, digamos, donde efectivamente no es que esto es algo novedoso, digamos, no es que Argentina no, pero, digamos, profundiza mucho más la situación de Argentina como mera exportadora de materias primas, digamos. Por lo cual también lo que hay es una tendencia a la reprimarización mucho más fuerte de la economía. Digamos. Ujú, Todas las leyes que hoy están en discusión, no solo con la cuestión agraria, digamos, con el resto de los bienes comunes de la naturaleza también tienen ese objetivo, ¿no? Digamos, de volver a la Argentina mucho más reprimarizada, mucho más extranjerizada, transnacionalizada y concentrada, digamos. Elementos que son propios de los últimos años de Argentina, digamos, esto también hay que decirlo, pero que el DNU de alguna manera profundiza muchísimo más y desregula bueno, elementos que se habían logrado conquistar, digamos. Conquistar también a través de las luchas de las organizaciones, digamos, ¿no? También es que no, digamos, la ley de tierras, la ley que comentaba al principio, no es que surgió de la nada. Digamos, hubo mucho debate en torno a la necesidad de pensar alguna herramienta. Hoy las organizaciones, además del sector, digamos, las de la agricultura familiar, campesina e indígena, vienen hace mucho tiempo peleando, digamos, por algunas otras leyes que puedan complementar esto, digamos. Una ley que regule los alquileres en las áreas rurales, una ley que proteja los cinturones productivos, porque hoy lo que está pasando también es que, digamos, el corrimiento de la frontera es sojera, pero también es inmobiliaria, digamos, lo que hace es avanzar sobre los lugares donde hoy se produce verdura, digamos, de la producción hortícola en nuestro país. Entonces también encarece el precio de la tierra, lo cual hace que se encarezca la producción, se encarecen los precios de los alimentos, bueno, ni hablar de los insumos, digamos, las semillas dolarizadas, los insumos, digamos, para la producción dolarizados, digamos, todo eso, digamos, hace que eh, la producción, digamos, sea más difícil producir y más caro los alimentos. Ahora, el DNU, por todo lo que mencioné, lo único que hace es profundizar esta situación. Digamos, hoy, eh, todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la cuestión, digamos, más vinculada con nuestra producción agraria, está claramente, digamos, interpelada por este DNU y como vos decías, tanto en la producción como en el consumo, digamos, los dos, digamos, las dos puntas de la cadena, digamos, también la comercialización, pero sobre todo la producción y el consumo se ven directamente afectados por estas leyes de regulación que plantea el DNU. bueno, Tami, muchísimas gracias por tu tiempo. Te vamos a comprometer acá, que así queda grabado, para hacer otro sobre bienes comunes, para hablar de semillas, bosques, glaciares, digamos, que me parece que es otro tema que lamentablemente no tiene la suficiente difusión como merece. Efectivamente. Bueno, gracias. Me encantaría, así que cuando quieran, acá estoy. Dale. Bueno, muchas gracias, Tami. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Chau, hasta luego.